MCM y DCM. El múltiplo común menor, conocido como MCM, entre dos o más números es el menor de los múltiplos que tienen en común dichos números, sin tener en cuenta el cero. Veamos un ejemplo. Calcular el MCM entre los números 8 y 12. Como ustedes saben, para encontrar el múltiplo común menor, debemos encontrar primero los múltiplos tanto del 8 como del 12. Comencemos buscando los múltiplos de 8. Los números que estarán en esta lista van a ser los números que estén en la tabla del 8. Por lo tanto, tendremos al 0, el 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104 y así podría continuar. ¿Por qué? Porque las listas de múltiplos son infinitas, es decir, nunca se terminan. Las tablas no se terminan en el 10. O sea, 80, que es 8 por 10, no es el último número de la tabla del 8. Ahora busquemos los múltiplos de 12. Acá tenemos al 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144 y así podría continuar. Una vez que tengo las listas de múltiplos, vamos a buscar aquellos que se repiten. Tendremos al 0, al 24, al 48, al 72 y al 96. Y nos quedaremos con el menor sin contar al 0. Es decir, nos vamos a quedar con el 24. Por lo tanto, el MCM entre los números 8 y 12 es igual a 24. Otra manera más práctica para encontrar el MCM es utilizar la factorización en números primos. Tomemos el ejemplo anterior. Vamos a encontrar el MCM entre 8 y 12. Para ello vamos a factorizar a ambos números. Comencemos factorizando a 8. 8 es lo mismo que 2 por 4. Como 2 es primo, lo vamos a dejar y vamos a desarmar al 4. Pensemos que 2 por 2 es 4. De esta manera tenemos todos números primos. Lo que podemos hacer ahora es abreviar, es decir, escribir 2 a la 3. ¿Por qué 3? Porque hay 3 2. Acá ya nos quedó la factorización del número 8. Ahora factoricemos el número 12. 12 es lo mismo que 2 por 6. 2 es primo, entonces lo vamos a dejar. Y a 6 lo podemos escribir como 3 por 2. Ya tenemos todos números primos, lo vamos a abreviar. Me va a quedar 2 a la 2 porque hay 2 2 por 3. Una vez que tenemos las factorizaciones, me voy a quedar con aquellos números primos que se repitan y con aquellos que no. Siempre con el mayor exponente. Observemos, en este caso se repite el número primo 2. Acá es 2 al cubo y acá es 2 al cuadrado. El que tiene mayor exponente va a ser el de 2 elevado a la 3.
me voy a quedar con este y el otro lo voy a descartar. Por otro lado, ya no tenemos más números que se repitan, pero sí tenemos al 3, que es un número primo y que no se repite. Entonces también lo vamos a considerar. Entonces, vamos a poder decir que el MCM entre los números 8 y 12 es igual a 2 al cubo por 3. Anoté los números que seleccioné anteriormente. 2 a la 3 es hacer 3 veces 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y ahora tendría que hacer 8 por 3. Entonces puedo decir que el MCM entre 8 y 12 es igual a 24. Observen que este método es mucho más corto que el anterior y además nos asegura no cometer errores. ¿Por qué? Porque en el caso anterior tenemos que encontrar las listas de múltiplos y siempre corremos el riesgo de olvidarnos alguno y que eso nos lleve a cometer un error. Veamos otro ejemplo. Calcular el MCM entre los números 9, 18 y 30. Para poder calcularlo vamos a tener que factorizar a los tres números. Comencemos factorizando el número 9. 9 es lo mismo que escribir 3 por 3. Ya ambos números son primos, por lo tanto ahí se termina mi factorización. Lo único que puedo hacer es escribirlo de forma abreviada como 3 al cuadrado. ¿Por qué pongo un 2? Porque hay 2 3. Bien, ahora factoricemos al 18. 18 es lo mismo que 2 por 9. 2 es primo, por lo tanto lo voy a dejar. Y a 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Ya son todos números primos, lo único que puedo hacer es escribirlo de forma abreviada. 2 por 3 a la 2. Factoricemos por último al 30. El 30 es lo mismo que 3 por 10. 3 es primo, entonces lo voy a dejar. Y a 10 lo voy a desarmar como 2 por 5. Ya son todos números primos, como no se repite ninguno, no lo puedo escribir de manera abreviada. Una vez que tengo las tres factorizaciones, voy a mirar cuáles son los números primos que se repiten en las tres. En este caso es el número 3. Tenemos 3 elevado a la 1 y 3 elevado a la 2. Me voy a quedar con 3 elevado a la 2 porque es el de mayor exponente. Entonces, puedo tomar este o el que está en el 18. Entonces, yo me voy a quedar con este. Ya no tengo más números que se repitan. Me voy con los que no se repiten. El 2 es un número que no se repite. Recuerden que para que se considere un número que se repita, tiene que estar en todas las factorizaciones a la vez, no en algunas. Entonces, el 2 no se repite y están los dos casos en 2 a la 1, o sea que puedo tomar cualquiera. Y el 5 es otro número que no se repite. Por lo tanto, el MCM entre los números 9, 18 y 30 es igual a 3 a la 2 por 2 por 5. Estos son todos los números que seleccioné anteriormente. 3 a la 2 es repetir 2 veces al 3, o sea 3 por 3 me da 9. Por 2 por 5. 9 por 2 me da 18 y 18 por 5 me da 90. Por lo tanto, el MCM entre los números 9, 18 y 30 es igual a 90. Ahora vamos a ver cómo calcular el DCM, pero antes vamos a recordar que el divisor común mayor entre dos o más números es el mayor de los divisores que tienen en común esos números. Veamos un ejemplo. Calcular el DCM entre los números 24 y 32.
Como ustedes saben, para encontrar el divisor común mayor, tenemos que escribir primero los divisores de 24 y de 32. Comencemos buscando los divisores de 24. Los números que dividen a 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Ahora encontremos los divisores de 32. Los números que dividen a 32 son 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Como pueden observar, las listas de divisores son finitas, es decir, se terminan. No son como la de los múltiplos que nunca terminan. Una vez que tenemos las listas de divisores, vamos a buscar aquellos divisores que se repiten en ambas. Entonces, ahí tenemos al 1, el 2, el 4 y el 8. De estos divisores que se repiten, yo me voy a quedar con el mayor, es decir, con 8. Y ahí puedo decir que el DCM entre los números 24 y 32 es igual a 8. Pero el DCM también se puede encontrar utilizando la factorización. Si yo considero el ejemplo anterior, tendría que encontrar el divisor común mayor entre 24 y 32. Para poder hacerlo voy a tener que factorizar a ambos números. Entonces, comencemos factorizando 24. 24 es lo mismo que 2 por 12. 2 es primo, 12 no. Entonces a 2 lo vamos a dejar y vamos a desarmar al 12. 12 es lo mismo que 2 por 6. Entonces voy a escribir al 2, al otro 2 y el 6 que no es primo lo voy a desarmar como 3 por 2. Ya tengo dos números primos, es decir que la factorización se terminó. Si lo quiero escribir de manera abreviada, voy a tener que escribir 2 elevado a la 3, porque hay 3 2, por 3. Bien, ahora factoricemos al número 32. 32 es lo mismo que 8 por 4. Ninguno de los dos números es primo, entonces tengo que desarmar a los dos. Al 8 lo puedo escribir como 4 por 2 y al 4 lo puedo escribir como 2 por 2. De acá el único número que no es primo es el 4, por lo tanto lo tengo que volver a desarmar. 4 es 2 por 2. Y me quedan por escribir 3 2. 1, 2, 3. Entonces ya tengo todos números primos, lo puedo abreviar y puedo escribir 2 elevado a la 5 porque hay 5 2. Una vez que tengo la factorización de ambos números, voy a buscar solamente aquellos números primos que se repitan. Entonces, se repite el número 2. Tengo 2 elevado a la 3 y 2 elevado a la 5. Voy a elegir el que tiene menor exponente. Entonces me voy a quedar con 2 a la 3. No hay ningún otro número que se repita en ambas factorizaciones. Por lo tanto, el DCM entre 24 y 32 es igual a 2 al cubo. Es el número que seleccioné anteriormente. Pensemos que 2 al cubo es repetir 3 veces al 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Por lo tanto, el DCM entre 24 y 32 es 8.
Observen que el resultado es el mismo que se obtuvo haciéndolo de la otra manera. Veamos otro ejemplo de cómo calcular el DCM utilizando las factorizaciones. Vamos a calcular el DCM entre 45 y 60. Para ello vamos a factorizar ambos números. Comencemos por el 45. 45 es lo mismo que 5 por 9. 5 ya es primo, lo vamos a dejar. Y a 9 lo vamos a escribir como 3 por 3. Ya son todos números primos. Lo único que podemos hacer acá es abreviar. 5 por escribir 3 elevado a la 2, ya que hay 2 3. Ahora factoricemos al 60. 60 es lo mismo que 6 por 10. Ninguno de los dos números es primo, entonces vamos a tener que desarmarlos. 6 es lo mismo que 3 por 2 y 10 es lo mismo que 5 por 2. Ya son todos números primos, pero podemos abreviar. Al 2 lo podemos escribir como 2 a la 2 por 3 por 5. Recuerden que en el DCM solo nos importan los números primos que se repitan en ambas factorizaciones. En este caso se repiten el 3 y el 5. El 3 tenemos 3 elevado a la 2 y 3 elevado a la 1. Me voy a quedar siempre con el de menor exponente, es decir, con 3 a la 1. Entonces me voy a quedar con este. Y en el caso del 5, en ambas factorizaciones está elevado a la 1, o sea que me puedo quedar con cualquiera. Me voy a quedar con este. Entonces, acá puedo decir que el DCM entre 45 y 60 es igual a 3 por 5. 3 por 5 me da 15. Por lo tanto, el DCM entre 45 y 60 es 15. Observen que de esta manera también se hace mucho más corto, igual que en el múltiplo, y no corremos el riesgo de equivocarnos, ya que no nos vamos a olvidar de ningún divisor, porque acá no los vamos a escribir. Entonces esto es mucho más conveniente para no cometer errores.